En Lucas 23, 32, el texto dice así. 23:32 il testo dice così. Después se los leo, Ve lo leggo, Capurgoi es un término que indica genéricamente malhechores, È un termine che indicava genericamente i pero indica malfattori, particularmente ma indicava in revolucionarios, particolare i rivoluzionari, celotas, zelotti, antiromanos. antiromani. Entonces sabemos que estaban también con él dos Noi sappiamo che c'erano malhechores. con lui anche due malfattori, diciamo così. Yo sí les digo que esta Se io mañana vi yo dico che estaba questa parado en mattina una io gasolinera ero fermo a un y autogrill conmigo estaba e con también me dos c'erano plomeros. anche due idraulici. Ustedes pueden Voi entender capite cuál qualcosa es mi oficio, ¿no? potete intuire qualcosa del mio mestiere? Si yo les digo que estaba parado en una Se io vi gasolinera y dico che conmigo ero fermo a estaban un otros autogrill dos e c'erano plomeros, con me entonces altri ¿qué due oficio yo idraulici, ejerzo? voi cosa capite? Che mestiere faccio io? Exacto. Heteroi no significa Eteroi también, significa anche, significa significa otros altri dos due revolucionarios. rivoluzionari. En los evangelios leemos, Noi estaban leggiamo, también c'erano dos anche revolucionarios. due rivoluzionari. Nelle En traduzioni griego está escrito in greco c'è otros scritto dos altri malhechores. due malfattori. Él forma parte de ese grupo, este Jesús. No solo cuando Judas Quando Giuda efectúa su compie il suo traición, tradimento, se dice si que él dice che llegó lui arrivò la bon speiran, llevando, prendendo o avendo preso, está c'è escrito, scritto una turba de gente. turba di gente. Speiran è il termine Speira, greco che el término que indica la coorte. cohorte romana. Ahora Judas nunca podría haber llevado una cohorte, porque los romanos jamás se lo hubiesen permitido. Una cohorte romana de la 10ª parte de una legión, 600 soldados armados hasta los dientes. 600 soldati armati fino ai denti. Estamos en la Pascua de Jerusalén, Di Gerusalemme, que era invadida por 100 a 120 mil peregrinos con enormes problemas de orden público. problemi di ordine pubblico. La doctrina nos hace creer que los romanos mandaron Mandato 600 tipos armados hasta los dientes para capturar a 12 hippies, comeflor, que hablaban de amor y paz. Sacaron 600 romanos del orden público de Jerusalén para capturar a 12 hijos de las flores. Cohorte. Otros dos revolucionarios. Cohorte, para bloquear la revolución armada que preparaban. Traducciones ligeritas, ¿eh? Hace que en nuestras cabezas entren cosas como que Dios me hizo errar. Los Elohim me sacaron de la casa de mi padre. Nos hizo errar. Es decir, traducciones ligeritas. Por ello no debemos hacer las traducciones literales, porque existe el riesgo de entenderlas. Y si la gente la entiende, lo va a entender. Y eso es así, ¿ok? Gracias. Ma Hagamos siempre los razonamientos de los ignorantes. Así los sabios no se van a enojar. dai sapienti, così i sapienti Así los sabiondos no se enojan. perché Porque se pueden contestar las traducciones literales, pero no se puede impedir a nosotros los ignorantes hacer razonamientos, porque ignorantes no significa estúpidos. Los ignorantes que aquellos que ignoran. Uno que ignora no es necesariamente estúpido. Deuteronomio 32:8 es Moisés que habla, que dice: e dice cuando el Altísimo, en hebreo es Elión, ebraico Elion, destruía a las naciones su herencia, o distribuía a las naciones su herencia, cuando definió los hijos del hombre, fijó los confines de su pueblo, según el número de los hijos de Israel.
Esta traducción es correcta y corresponde a lo escrito al hebreo por los masoréticos. Solo que aquí la falsedad la metieron porque en los códices más antiguos no está escrito que el Altísimo, es decir, Elión, definía con el fin de los pueblos y asignar cada tierra, según los números de los hijos de Israel. En los códices más antiguos está escrito que Elión hacía eso según el número de los hijos de los Elohim, no de los hijos de Israel, de los hijos de los Elohim. Quiere decir que el jefe contó a los suyos y después de contarlos hizo la división. Hizo la asignación y atención. La parte de Yahweh y su pueblo es Jacob. Jacob es parte de su herencia. Jacob, no Abraham. Herencia. ¿Qué es herencia? Es algo que deja uno a otro. Que en la biblioteca no está escrito que Dios escogió ese pueblo y que éste sea el elegido. No. Está escrito que Yahvé, cuando el Elión, después de contar a los suyos, hizo esa división. Y Yahvé le tocó como herencia ese pedazo de familia allí, no un pueblo, una pequeña porción de una familia. Veremos más adelante que aquella familia fue dividida entre Yahweh y otros dos colegas suyos, de los cuales la Biblia dice desconocer. Entonces, esto hace sus cuentas, hace la división, y en esta división a él le toca a Jacob. Si leemos la Biblia atentamente, cuando dice que Dios, fue a llamar a Abraham, en realidad no es Dios. Pero tampoco es Yahweh, es El Shaddai. Es decir, él, el nombre Shaddai, pues la Biblia se dice que Yahweh no le tocó a Abraham, le tocó a Jacob. Una hebrea me escribió que Yahweh, muy probablemente, era hijo joven de uno de estos jefes que quería demostrar de lo que era capaz. Debería probarse a sí mismo y le dijeron, tú tomas a estos de aquí. No se excluye que Yahweh fuese hijo de El Shaddai, aquel a quien se asignó Abraham, tanto que Moisés en Deuteronomio 5 dice, este pacto que Yahweh está haciendo con nosotros, con nuestros padres, no lo ha hecho. ¿Entienden? Escrito en la Biblia que tienen en casa, no son mis traducciones, no lo ha hecho con nuestro padre, porque sus padres no fueron asignados a Yahweh, pues fueron asignados a otros que posiblemente fue padre este de aquí. Pero escuchen lo que está escrito en el versículo 12. Yahweh solo condijo a ese pueblo, no estaba con él algún Elohim extranjero. ¿Cómo puede estar algún Elohim extranjero si Elohim es Dios? Escrito en las Biblias que tienen en casa, No había, y le dicen, tú te ocupas de ellos de allí. Buenísimo, yo me ocupo. No se hace ayudar de ninguno. No estaba con él ningún Elohim extranjero. Y esto es comprensible porque en Éxodo está escrito que Yahweh era que quiere decir hombre de guerra. Él era un militar, eso hacía. Le asignan a esos y dice, de ellos me ocupo yo, no me molesten. Esto fue contado también por Platón, que se dice que los dioses griegos siempre son estos personajes de aquí. Se repartieron exactamente como hizo el Elión las naciones, y algunos gobernaban ayudándose uno con el otro, al estilo de Atena y Hefesto. Mientras en la Biblia se precisa que Yahweh hizo todo solo. No quería la ayuda de otros. En las historias sumerio-acadias, de las cuales deriva esta historia, porque no es una invención de los hebreos este relato, está escrito una cosa bellísima, bellísima. A ver,
que cuando el jefe de esos allí, que allá se llaman Anunna o Anunnaki, según sea el sumerio o el acádico, cuando el jefe hizo esa asignación, muchos de ellos estaban conformes porque habían recibido asignaciones muy interesantes. Otros no estaban conformes porque habían recibido asignaciones de escasa importancia y muchos estaban muy inconformes porque nada les habían asignado. Y los autores bíblicos les interesa solo hablar de la relación entre ellos y este de aquí. De los otros no se menciona, tan solo alguna mención, cualquier ejemplo tal vez las veamos, mientras los otros cuyos relatos no terminarán en las manos de los teólogos nos contaron. Nos contaron todo, nos contó todo Platón, nos contaron todos los textos sumerio-acádicos. Nos cuentan lo que sucedió en aquella asignación, la Biblia nos cuenta esto. Pero la Biblia tiene una huella bellísima cada vez que habla de los Elohim, de esta pluralidad de individuos. Se dice constantemente lo que Yahvé tenía y él se defendía así. Yo soy el celoso. Yo soy un el celoso. Si se van con otro, yo los mato. Y lo hacía con regularidad. Regularmente. Porque a él debemos reconocer de una cosa. Él jamás traicionó a su pueblo, pero su pueblo lo traicionó continuamente. Cuando aquellos de allí, que les había sido asignado por conveniencia, debían acudir a otros, lo hacía. Si él se daba cuenta, los mataba. Porque les había dicho, ustedes están conmigo, hicieron el pacto conmigo, estén conmigo. Si se van con otros, yo los mato. Una de estas situaciones durante una enésima tradición, Deuteronomio 32, traducción de la Conferencia Episcopal Italiana, Moisés, enojadísimo, les dice, han sacrificado hasta unos Shedim, que no son ni siquiera Eloha, es decir, que ni siquiera son. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a un grado de jerárquico inferior a los Elohim. Entonces se metieron al servicio de individuos que están debajo de estos. Pero escuchen esta parte. Han sacrificado a Elohim que no conocían, nuevos, llegados hace poco, que vuestros padres no conocieron. Entonces los Elohim que no recibieron asignación diabulaban buscando a quienes gobernar y de quienes servirse. Moisés dice que se metieron al servicio de que estos que llegaron hace poco, en la Biblia que tienen en casa traducida por la Conferencia Episcopal Italiana. Cuando antes les decía que cuando hacemos estas lecturas literales no se necesita la categoría del misterio, porque todo está clarísimo. No se necesita de interpretar, basta con leer. Poner un poco de atención, obviamente, pero basta con leer. Ok. Aquí es Yahweh que habla y dice, si tu hermano, hijo de tu padre, hijo de tu madre, o el hijo, o la hija, o la esposa, o el amigo, que es como tú, te inste diciendo, vamos, sirvamos a otros Elohim, Elohim que ni tú ni tus padres han conocido, entonces no les atiendas, no los escuches, no los perdones, debes matarlo, que tu mano sea la primera para darle muerte, después la mano de todo el pueblo, todo Israel deberá saber, ni habrá temor, y no se cometerá por esto una acción malvada. Entonces los otros Elohim existían y eran peligrosos para este de allí. Tanto que este dice, tu mujer, tu hijo, quien quiera, tu mejor amigo, te dicen, vamos donde el otro Elohim, tú lo debes matar. Estaba tan aterrorizado por ser abandonado por su pueblo, si van donde otros, yo los mato. Yo los mato.